de la charla es conversar sobre algunos aspectos de la obra de Kepler, ¿no? Tiene una parte que es más divulgativa y una parte que es más técnica, ¿no? La parte técnica tiene que ver un poco con lo que estuve trabajando en el último tiempo, que es el modo en que Kepler empezó a construir una teoría de la ciencia, o como se llamaba en ese momento, una teoría de las hipótesis. Y el título es El dilema de la equivalencia observacional y la construcción de una teoría de las hipótesis en Johannes Kepler, que le falta una N ahí, no sé por qué, a Johannes, ¿no? Porque Kepler empieza a construir su teoría de las hipótesis a raíz de intentar darle solución al problema de la equivalencia observacional de hipótesis contradictorias entre sí. Bien, entonces empiezo con la charla. Kepler es sin duda una de las figuras más significativas de la revolución científica de los siglos XVI y XVII. En todo caso, fue el principal impulsor de la astronomía de Copérnico y guió la incipiente revolución copernicana por caminos y hacia lugares que ni el propio Copérnico hubiera podido imaginar. No sería nada exagerado decir que su obra astronómica constituye una revolución dentro de la revolución. Además, sus trabajos científicos no se limitaron a la astronomía, sino que realizó contribuciones fundamentales, por ejemplo, a la óptica. Decía recién figura más significativa y habría que agregar más polifacética. Sus interminables escritos exceden con mucho las preocupaciones de carácter estrictamente científico. Abarcan problemáticas metafísicas, ¿no? El secreto del universo, claramente, filosóficas, astrológicas, teológicas, y no se privó de experimentar en el campo de la literatura, dando lugar a la que quizás sea la primera novela de ciencia ficción. Me refiero a Somnium, en donde Kepler sueña con un joven islandés llamado Duracotus, a quien una suerte de demonio, evocado por su propia madre, Fioxilde, le cuenta sobre una isla llamada Levania, es decir, sobre la luna. El demonio describe la geografía, los habitantes, la apariencia del cielo visto desde la luna, e incluso les cuenta el modo en que pueden viajar los humanos. Se trata de un viaje de no más de 4 horas en total. La peor parte del viaje, cuenta Kepler, o cuenta el demonio, es el shock inicial. Los hombres seleccionados por estos demonios son lanzados hacia arriba como por una explosión de pólvora. Por supuesto, antes del vuelo los pasajeros son drogados con algún derivado del opio, de modo que puedan resistir semejante experiencia. Kepler escribió Somnium en 1608, aunque recién se publicó en 1634, 4 años después de su muerte. ¿Acaso no es llamativo que Kepler haya escrito esta ficción poco antes de que se publicara su Astronomía Nova, uno de los más importantes libros de la historia de la ciencia? Si a todo esto que decíamos agregamos que hacia fines del 1617 el propio Kepler debió suspender sus actividades profesionales para hacerse cargo exitosamente de la defensa de su madre en un caso por brujería, creo que podremos tener una primera imagen de la complejidad intelectual de Kepler. Sin embargo, y lamentablemente, la figura de Kepler se vincula hoy casi exclusivamente con las 3 leyes que regulan el movimiento de los planetas. Esta situación resulta apenas sorprendente cuando uno analiza la significación científica, histórica y filosófica de las 3 leyes que llevan su nombre. Permítanme recordarlas, aunque sea de modo esquemático, ¿no? La primera ley de Kepler dice que, o la conocida como la primera ley de Kepler, dice que las órbitas de los planetas son elipses en uno de cuyos focos se encuentra el Sol, ¿no? Esa sería la trayectoria, la órbita, ¿no?, de un planeta. La segunda ley de Kepler dice que el radio vector, es decir, la línea que conecta al Sol con el planeta, barre áreas iguales en tiempos iguales, ¿no? Esta es la ley de las áreas, ¿no? Si uno se fija, ¿no?, este área es igual a esta área, ¿no?
Y el tiempo que le lleva al planeta ir de la posición P3 a la posición P4 es exactamente el mismo tiempo que le lleva ir de la posición P1 a la posición P2. Esta ley de Kepler tiene como consecuencia que el planeta se mueve más rápidamente cuando está más cerca del Sol y más lentamente cuando está más lejos de él, ¿no? Si en un mismo tiempo, ¿no? Fíjense que acá el planeta recorre, ¿no? Un arco bastante chico, ¿no? Y en este es un arco muchísimo más grande, es decir, se mueve mucho más rápido, según Kepler, el planeta cuando está cerca del Sol que cuando se aleja del Sol. La tercera ley dice que los cuadrados de los tiempos periódicos T1 y T2 de dos planetas se comportan entre sí como los cubos A1 y A2 del semieje mayor del elipse, ¿no? T1 y T2 es el tiempo que le lleva al planeta, ¿no? Recorrer toda su órbita, ¿no? Y el tiempo que le lleva a un planeta, el cuadrado de la razón, ¿no? Que le lleva a un planeta a recorrer con lo que le lleva al otro, ¿no? Es igual a la relación que existe, ¿no? Entre los semiejes mayores del elipse de la órbita de cada planeta. Bien, son muchas las cosas que podríamos y deberíamos decir respecto a las leyes de Kepler. En primer lugar, cuando Kepler afirmaba que los planetas trazaban órbitas elípticas variando sus velocidades a lo largo de sus trayectorias, la primera y la segunda ley, rompía con prácticamente 2000 años de tradición astronómica. Hasta la publicación de la Astronomía Nova, la astronomía podría ser vista como una respuesta al problema que habría planteado Platón. ¿Cuáles son los movimientos circulares y uniformes que permiten salvar las apariencias presentadas por los planetas? ¿No? Ese es el problema que se supone planteó Platón. Además, cuando Kepler afirmaba que los planetas variaban sus velocidades a lo largo de sus recorridos, invitaba a descubrir la causa de esta variación, que el propio Kepler encontraría en una fuerza de carácter magnético originada en el Sol. Dicho en otras palabras, la astronomía puramente geométrica comenzaba a convertirse en una astronomía física. Por otra parte, la tercera ley tenía una significación cosmológica fundamental. Mientras que la tradición astronómica anterior operaba con teorías aisladas para los distintos planetas, ¿no? Cada planeta se podía analizar y se analizaba de hecho aisladamente, ¿no? Con respecto a cualquier otro planeta. Esta ley permitía referirse a cada cuerpo como parte de un sistema completo. Partiendo de los parámetros necesarios para dos planetas, ahora era posible reconstruir todo el sistema copernicano. Cosmología y astronomía matemática se anudaban de un modo desconocido para los antiguos. Es inútil insistir en la trascendencia científica de estas tres leyes. Pero no es del Kepler científico del que quería hablar, sino más bien del Kepler filósofo. Y más específicamente del Kepler filósofo de la ciencia. Quizás el Kepler menos conocido. Sé que a muchos les resultará anacrónico y sin duda temerario que utilice la categoría de filósofo de la ciencia para referirme a un personaje del siglo XVI. Pero tomaré el riesgo apostando a que el resto de la charla justifique el uso de tan brutal anacronismo. Mi exposición estará basada principalmente en el análisis de un curioso manuscrito que Kepler comenzó a elaborar en 1600 y abandonó inconcluso en 1601 luego de la muerte de Tycho de Brahe. El manuscrito permaneció inédito hasta 1858, cuando fue publicado por Frigg en el marco de la publicación de las obras completas de Kepler, ¿no? La primera edición que se hizo de las obras de Kepler en 1858. El trabajo es conocido como la Apología pro Tychone contra Ursum y se trata de un escrito polémico y críptico en el cual nos vamos a encontrar a Kepler reflexionando
no sobre tal o cual problema astronómico, sobre tal o cual problema metafísico referido a la estructura del universo, sino sobre la naturaleza misma de las teorías, o ahora sí, para no caer más en anacronismos, de las hipótesis astronómicas. Antes de introducirnos en las ideas de Kepler respecto a las hipótesis astronómicas, me parece oportuno recordar que a lo largo del siglo XVI se había extendido entre los astrónomos, y muy particularmente entre los astrónomos de extracción luterana, una visión escéptica relativa al estatus de las hipótesis astronómicas. Las hipótesis, y en primer lugar las hipótesis de Copérnico, tendían a ser concebidas como dispositivos orientados a salvar las apariencias, más que como entidades destinadas a describir la estructura real del universo. El famoso prefacio introducido subrepticiamente por Osiander en la primera edición de la obra de Copérnico, del De Revolutionibus, no era más que la expresión más clara quizá, o más extrema, de una tendencia ampliamente difundida. Hacia fines de siglo, Kepler se propone enfrentar esta forma de escepticismo. Primero y tangencialmente en su Mysterium Cosmographicum en 1596, pero fundamentalmente en la apología. En la apología Kepler se propone atacar lo que es el argumento central del escepticismo, es decir, la equivalencia observacional de hipótesis contradictorias entre sí. En el marco de su estrategia, Kepler despliega una serie de ideas innovadoras relativas a las hipótesis astronómicas. Muy especialmente, introduce la distinción entre lo que considera dos tipos de hipótesis de naturaleza muy diferente: las hipótesis astronómicas y las hipótesis geométricas. Cuando algún astrónomo, afirma Kepler, dice que la trayectoria de la Luna describe una forma oval, esta es una hipótesis astronómica. Pero cuando muestra por medio de qué círculos un dibujo de este tipo de óvalo puede ser construido, está utilizando hipótesis geométricas. Y para no dejar dudas sobre la importancia fundamental que otorgaba esta distinción, agrega: nadie que no conozca ni comprenda esta diversidad en las hipótesis debe ser tomado en serio. ¿Por qué? Cabría preguntarse, la hipótesis de que la órbita lunar es oval merecería ser considerada astronómica, y por el contrario, la hipótesis observacionalmente equivalente de que la órbita lunar es un sistema de epiciclo sobre deferente no. ¿Acaso aquella no es tan geométrica como esta? ¿No? El óvalo no es una figura tan geométrica como el sistema de epiciclo. ¿Qué es lo que le confiere el plus astronómico? ¿Y qué sucede con las hipótesis relativas al movimiento aparente del Sol? ¿Alguna de ellas, sea la hipótesis de la excéntrica, sea la hipótesis del epiciclo, merece ser considerada astronómica? ¿Y con las hipótesis de los planetas? En lo que sigue analizaré el contexto conceptual de enunciación, el significado y algunas consecuencias epistemológicas de la distinción entre hipótesis astronómicas y geométricas. Pienso que la elucidación de esta enigmática distinción puede mejorar nuestra comprensión de algunas cuestiones metodológicas y epistemológicas relativas a la historia de la astronomía. Pasemos entonces al núcleo de mi exposición. En el primer capítulo del Mysterium Cosmographicum, ¿no?, el primer libro que publica Kepler, Kepler se enfrenta a la siguiente cuestión. Puesto que tanto las hipótesis de Ptolomeo como las de Copérnico dan adecuadamente cuenta de los fenómenos celestes, y puesto que las hipótesis ptolemaicas y las copernicanas no pueden ser ambas verdaderas, resulta que uno, o bien las hipótesis de Ptolomeo o bien las hipótesis de Copérnico son falsas, o ambas son falsas, otra opción, y dos, las verdaderas apariencias se siguen de hipótesis falsas. Se trata, claro está, de una de las tantas formas que adopta el dilema de la equivalencia observacional de hipótesis que son físicamente contradictorias entre sí.
No se trata, por cierto, de un problema menor. Si fuera cierto que lo verdadero puede seguirse sistemáticamente de lo falso, si fuera cierto que hipótesis falsas pueden dar adecuada cuenta de los fenómenos celestes, los escépticos tendrían un argumento incontestable contra toda posibilidad de afirmar racionalmente la verdad o incluso la verosimilitud de cualquier hipótesis astronómica. Y consecuentemente, las hipótesis no deberían ser consideradas más que como meros artificios destinados a salvar las apariencias, ¿no? Esta sería la consecuencia, ¿no?, del problema de la equivalencia observacional. Kepler propone la siguiente solución. De las hipótesis que dan cuenta de las causas permanentes de las apariencias y que están conformes con la observación, Copérnico no niega nada, antes bien las asume y explica todas. Pues aunque parece que Copérnico cambió muchas cosas en las hipótesis usuales, de hecho esto no es así. Pues puede ocurrir que la misma conclusión acontezca con dos supuestos de distinta especie, debido a que ambos están contenidos bajo un mismo género y el asunto de que se trata es consecuencia directa del género. Así Ptolomeo no demostró el nacimiento y el ocaso de los astros mediante un término medio equivalente tal como la Tierra está en el centro inmóvil. Ni Copérnico demuestra esto mismo mediante la premisa intermedia porque la Tierra gira a cierta distancia del centro. Pues a ambos basta decir, como lo hicieron uno y otro, que esto no ocurría así porque que esto ocurría así porque entre el cielo y la tierra media alguna diferencia de movimientos. Por tanto, Ptolomeo, si demostró algunos fenómenos, no lo hizo mediante algún término medio falso y accidental. Únicamente contravino la ley de la verdad esencial en tanto que creyó que se producía en virtud de la especie lo que ocurre en virtud del género, ¿no? Fin de la cita de Kepler. En este complejo pasaje, Kepler afirma que las hipótesis de Ptolomeo y las de Copérnico son observacionalmente equivalentes porque son cinéticamente equivalentes. Por lo tanto, es preciso interpretar el género común al que pertenecen ambas hipótesis como una hipótesis sobre movimiento relativo. Es bueno recordar que hacia fines del siglo XVI no estaba definida la noción de movimiento relativo, ¿no? Kepler no usa el término movimiento relativo, sino que usa el término en latín, pero la traducción literal es diferencia de movimientos, ¿no? Unos años más tarde, en la Apología, Kepler vuelve sobre el mismo problema. ¿Aquello que es verdadero se sigue del mismo modo de aquello que es verdadero y de aquello que es falso? Se pregunta. Lejos de eso, responde. Y agrega que muchas de las ocurrencias celestes no suceden ni por el movimiento del cielo, ni tampoco por el movimiento de la Tierra, sino más bien porque ocurre un grado de separación de movimientos entre la Tierra y el cielo. Por lo tanto, dice Kepler, las apariencias son demostradas por dos hipótesis en la medida en que estas hipótesis caen bajo un mismo género y no en la medida en que difieren. Ambas son una para el propósito de la demostración. Para el propósito de la demostración no son ciertamente proposiciones contradictorias. Y aunque una contradicción física sea inherente a ellas, esta es completamente irrelevante para la demostración. Tal es la solución al problema que propone Kepler, la de postular que aun cuando en conjunto sean contradictorias, las hipótesis de Ptolomeo y las de Copérnico son comunes, ambas son una, dice Kepler, en tanto y en cuanto hacen referencia al mismo movimiento relativo. Destaquemos un aspecto fundamental de la solución kepleriana. Kepler parece sugerir que aun cuando las hipótesis de Ptolomeo sean en conjunto falsas, la Tierra no está en el centro inmóvil, contienen un elemento de verdad.
la referencia a una separación de movimientos entre cielo y tierra. Es por lo tanto, en virtud de ese contenido verdadero compartido con las hipótesis copernicanas, y no en virtud de lo que en ellas hay de erróneo, que las hipótesis tolemaicas permiten explicar determinados fenómenos celestes. Ahora bien, aunque elegante e innovadora, la solución de Kepler no resuelve completamente el dilema de la equivalencia observacional. ¿No? La solución de Kepler no resuelve, decía, completamente el dilema de la equivalencia observacional. ¿Qué sucede cuando se trata de analizar la cuestión de la equivalencia observacional, no ya de las hipótesis de Ptolomeo y Copérnico, sino de las hipótesis de la concéntrica con epiciclo y de la excéntrica, utilizadas para representar el hecho de que un planeta demora más tiempo en recorrer una mitad del círculo de la eclíptica que la otra? Una vez más, se trata de hipótesis que, aunque dan perfecta cuenta del fenómeno en cuestión, son físicamente contradictorias y no pueden ser ambas verdaderas. En esta ocasión, no es posible recurrir a la solución del movimiento relativo. La hipótesis del epiciclo y la de la excéntrica suponen un mismo sistema de referencia centrado en la Tierra y la misma disposición de los astros, con lo cual todo recurso a la postulación de una separación de movimientos está bloqueado. Por lo tanto, en este otro caso, ¿se sigue lo verdadero a la vez de lo verdadero y lo falso? Lejos de eso, vuelve a responder Kepler en la apología y agrega: ofrezco la misma solución que en el caso anterior, que lo que hace demorar al planeta en un semicírculo de la eclíptica más tiempo que en el otro es enunciado por ambas hipótesis, ¿no? Por la del epiciclo y la de excéntrica. En efecto, una y otra introducen esta proposición general, que la parte más larga del círculo planetario se encuentra sobre esa mitad del círculo de la eclíptica. Como este término medio adecuado y propio de la demostración está presente en su generalidad en ambas hipótesis, aquello que cada hipótesis dice específicamente, haya o no contradicción, permanece irrelevante para los fines de la demostración. Sin duda, nosotros no atribuimos ojos y la facultad humana de razonar a los planetas de modo que puedan marcar tal o cual punto con la ayuda de un compás. De aquí que ni una ni otra suposición merezca el título de hipótesis astronómica, sino más bien lo que ambas tienen en común, a saber que se asume y postula que hay una porción mensurada y determinada del círculo que atraviesa el planeta que está sobre una mitad del círculo de la eclíptica. Esta es, finalmente digo, una hipótesis correcta que permite demostrar la duración de la permanencia del planeta en ese semicírculo.